Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, este es el podcast número 4. Bueno, ya es el cuarto. La verdad es que no estoy mirando los likes, ya sabéis que esto me interesa a mí poco. Al final lo que me interesa es compartir con vosotros y con vosotras, pasármelo bien, divertirme y que lo poquito que sé, compartirlo con vosotros y con vosotras, ¿vale? Entonces, aunque el feedback de mi entorno, de las personas que están suscritas al canal y que conozco, pues está siendo bastante bueno porque está gustando, pues espero que sea igual para el resto. Si no es así, pues bueno, igualmente a mí me divierte, con lo cual creo que es una buena cosa desde mi punto de vista. Y yo creo que se tocan al final temas interesantes que, pues, si no tengo una mesa delante, muchas veces no puedo mostraros imágenes y así puedo contaros cositas sin necesidad de tener un trabajo delante, que muchas veces, pues dependiendo de dónde me encuentre, pues es más fácil o más complicado. Bien, no me enrollo más con esa parte. El tema de hoy es el Jan Journal de tendencia vintage o de tendencia nouveau. Bien, ¿por qué este tema? Bien, en uno de los podcasts que os dije que el scrap no es caro si utilizamos materiales que tenemos en casa, pues una de vosotras desde Argentina me dijo que bueno, que al final pues el estilo del Jan Journal pues que no le agradaba porque eran colores oscuros, muy retro, que bueno, pues al final eran pues hojas teñidas con café o con té, puntillas y demás, y que bueno, pues ese estilo no acababa de encajarla. Bien. Yo la contesté en ese mismo comentario que bueno, que hay dos tendencias muy diferenciadas y que la última que os voy a comentar, que es menos conocida, está teniendo bastante fuerza en los últimos años. De hecho, en una colaboración que hice con el canal Scrapbook desde cero, que lidera Mirna, pues precisamente me pidió hablar de este tema porque parece ser que no es tan conocido como yo pensaba. Y por el tipo de comentario que me dejasteis, pues efectivamente yo creo que no es tan conocido. Bien, pues deciros que hay dos tendencias, la vintage, que es la que tenemos bombardeo de información en todas las redes sociales, en los blogs scraperos, en otras plataformas distintas a YouTube, hay bombardeo sobre este tipo de Jan Journal. Quizá porque es el más asequible en cuanto a materiales que podamos tener en casa, porque bueno, pues yo os comentaba el papel de estraza, hojas que podemos teñir con café o con té, ¿vale? Pues al final un folio tamaño DIN A4, tamaño carta, pues ¿quién no tiene ese tipo de material de oficina que puede teñir, ¿no? Pero al final efectivamente es un color, pues son colores oscuros, ¿vale? Esto no quiere decir que las hojas de oficina no se puedan teñir de otras cosas. Tenéis color berenjena, tenéis color verde, ¿vale? Se pueden teñir de otras con colorante alimentario, el que echamos en la comida, en las tartas normalmente para los niños y demás, se pueden teñir las hojas, con lo cual imaginaros la amplia posibilidad de colores que tenéis ahí, azules, amarillos, verdes, rojos, o sea, los que queráis, ¿vale? Con lo cual, ¿nos limitamos al más puro estilo vintage? Pues no. ¿Que es menos complicado quizá teñir con café? Pues sí, quizás sea menos complicado y por eso también se ha extendido más esa tendencia. Pero en los últimos años, tanto las scraperas belgas como las francesas han hecho popular el estilo o la tendencia nouveau. Nouveau significa nuevo, es francés, nouveau. Y el Jan Journal de estilo nouveau, precisamente lo que utiliza son restos de colecciones que nosotras utilizamos y nosotros utilizamos. Quiero decir con esto que si nuestro estilo es más clean and simple, más colores pastel, más shabby chic, más stream punk, pues en base a eso tendremos las colecciones que utilizamos para hacer nuestros álbumes, porque cada una, sobre todo si llevamos X tiempo en el mundo del scrap, tenemos un estilo muy marcado. O lo suficientemente marcado, aunque, bueno, yo en mi caso toco muchos palos totalmente diferentes, ¿vale?
No sé si sabría decir si tengo un estilo marcado o no, porque sí que es cierto que he hecho cosas clean and simple, he hecho cosas stream punk, he hecho cosas de shabby chic, he hecho cosas vintage también. Entonces, pues bueno, no sabría definir cuál es mi estilo porque me gusta todo, la verdad, y me divierte todo. No sé si a alguna o a alguno de vosotros le pasa igual que a mí, pero a mí todo me divierte. Entonces, al final no sabría decir si tengo un estilo marcado o no. Bien, pues esas colecciones que yo llevo utilizando desde enero al mes de julio, al 30 de julio, pues me generan restos porque no utilizo absolutamente todo el papel en los álbumes que hago. Entonces, ¿qué hago con esos restos? Porque normalmente no me dan para hacer otro álbum, porque son restos, pues a lo mejor me queda la mitad de una hoja de 30 por 30 o un cuarto de una hoja A4. En fin, son trocitos de los cuales no puedo sacar un álbum entero, pero que son trozos que se pueden utilizar. ¿Cómo los puedo utilizar? Pues lo puedo utilizar haciendo embellecedores, ¿vale? O haciendo un Junk Journal. Con el Junk Journal se aprovecha muchísimo el material, ¿vale? ¿Cómo lo aprovechamos? Pues a ver, yo normalmente lo que hago, y os hablo de cómo lo hago yo, que no tenéis por qué hacerlo igual, es utilizo la encuadernación de disco, y en la encuadernación de disco meto o bien hojas en blanco o bien el papel Canson Imagine, que siempre me quedan un montón de retacitos. Y este papel es muy bueno para utilizar acuarela, ¿vale? Porque absorbe muy bien el agua y para técnicas mixed media en general. Con lo cual puedo practicar distintas disciplinas dentro del mismo Junk Journal. Puedo hacer cosas más mix medieras. Ojo que mix mediero tampoco significa utilizar colores oscuros. Podemos llevarlo a nuestro terreno, esto siempre os lo digo. Y también puedo utilizar acuarelas en colores pastel, ¿por qué no? O en colores brillantes, ¿vale? Que ahora Action, ya habéis visto en el último haul de compras, que, bueno, ya tenía antes y ahora tienen cajitas de metal, acuarelas con efecto metálico. Con lo cual, ¿podemos experimentar con ese tipo de material? Por supuesto que sí, el Junk Journal se presta precisamente a mezclar distintos tipos de técnicas. Y distintos tipos de crónica o journaling, o sea que lo podéis utilizar perfectamente para experimentar. Y ojo que los resultados os van a sorprender porque al final cada hoja es un tema. Y como cada hoja es un tema o cada 2 hojas es un tema, podéis hacer composiciones súper chulas que no tengan nada que ver las unas con las otras. Os puede servir para experimentar, para guardar vuestros trocitos de vida, vuestros scrap. E incluso para hacer ese tipo de scrap introspectivo del que yo tanto os he hablado en los últimos días y en los últimos podcasts, ¿vale? Entonces, podéis utilizarlo para eso. ¿Hay que utilizar colores oscuros o colores retro, vintage o stream punk? No, para nada. De hecho, podéis hacer bisagras de color rosa, ¿por qué no? Y llevároslo a vuestro terreno. Ese estilo industrial que tanto nos gusta a algunas, porque a mí la verdad es que el estilo más industrial o más stream punk me encanta. Yo he llegado a teñir tuberías de un troquel con una pátina rosa y os puedo asegurar que el resultado es bastante chulo. A ver si lo encontrara, porque bueno, pues ya sabéis que yo mis cajas de la mudanza pues tengo todavía todo revuelto, pero si lo encontrara os lo enseñaría, ¿vale? Porque fue incluso antes de tener Instagram o de tener canal de YouTube. Tiene muchos años, pero la verdad es que quedó muy chulo. Que lo podemos hacer o incluso puedo llegar a reproducirlo en alguno de los vídeos que hagamos en el canal si os interesa, ¿vale? El embossing en frío. O sea, las carpetas de embossing tenemos 20.000. Si embosáis papel blanco, aquí eso no es nada retro ni nada vintage. Al contrario, podéis incluso sacar el relieve de la carpeta con una acuarela rosa, poniendo el fondo rosa y luego embosando en frío. ¿Eso qué tiene de vintage? Yo creo que nada, ¿verdad? Es más bien estilo Nouveau. ¿Sí? Entonces, bueno, quería comentaros esto porque sí que es verdad que el estilo vintage o la tendencia vintage es la más conocida y está en todas las redes sociales, pero quizá del estilo Nouveau tenemos menos material.
Eso sí, si os paseáis por páginas de scrap de francesas o belgas, ya veréis que los Jan Journal que utilizan son de este tipo, aprovechando colecciones o trocitos de colecciones que nos han ido quedando durante todo el año y con el que vamos a hacer un diario de nuestros scrap. Porque diario basura, a mí ya sabéis que este término no me gusta, porque no es basura lo que utilizamos. Son papeles que están en buen estado, pero que no tenemos suficiente cantidad como para hacer un álbum, sin más. Entonces, con todos esos retacitos podemos hacer tag. Podemos incluso, una de las ideas que os daba era utilizar las etiquetas de la ropa. Y bueno, pues tenéis razón en que muchas de ellas vienen en colores marrones, ¿vale? O oscuros, color negro. Yo, de hecho, en la portada del año pasado de mi Jan Journal de verano, utilicé una etiqueta en la que me interesaba el lateral que ponía Madrid. Es un color oscuro, no sé si era azul o negro, y las letras iban en blanco. Al final yo no utilicé todo lo que era la etiqueta de ropa, utilicé simplemente la parte donde se visualizaba Madrid y hice la composición con un clúster. Si tenéis curiosidad, en la lista de reproducción del Jan Journal tenéis el proceso y tenéis el resultado de los 2 últimos Jan Journal que he hecho, en este estilo, precisamente, en estilo Nouveau, donde podemos utilizar ese tipo de material. En cuanto a las etiquetas, y que me voy de tema y no os cuento lo que quiero contaros. Si no nos gustan en color marrón, siempre podemos tener un retacito de papel que nos encante en color rosa, beige, no sé, en un color coral que nos encante, que tenga algún motivo bonito. Podemos forrar esa etiqueta de ropa y dejarla del color que queramos. O sea, el utilizar materiales que ya tenemos en casa no significa que lo tengamos que hacer oscuro. Quitaros eso de la cabeza, llevároslo a vuestro terreno. Si vuestro terreno es el clean and simple, pues al final todas las composiciones que hagáis las podéis llevar al clean and simple con trocitos de las colecciones que habéis utilizado de enero a julio. Y para eso es el Jan Journal, para aprovechar esos trocitos que ya no nos valen para hacer un álbum. Y la verdad es que es realmente divertido porque al tener trocitos tan pequeños, la imaginación se lleva a extremos insospechados. Porque dices, bueno, pues tengo un cachito de 10×15, que es el tamaño de una foto. ¿Me cabe dentro del Jan Journal? Pues dependiendo del tamaño que le hayas hecho, pues te cabrá o no te cabrá. ¿Qué hago con esto? Pues a lo mejor simplemente rasgándolo y poniéndolo en una página como un adorno de una fotografía, nos queda algo monísimo y está en blanco y rosa, por ejemplo. Y eso es Jan Journal. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando trozos de otras colecciones. Papel que me ha sobrado de troquelar. Y que, bueno, pues son trozos tan chiquititos que no puedo aprovechar en hacer un álbum completo con esos trocitos. Pues hago embellecedores, pueden ser la base de una página, poniendo adornos. El papel decorado no tiene por qué cubrir la hoja entera, podemos hacer un bolsillo con ese papel decorado y el fondo ser totalmente blanco con algún sellito que pongamos, con algún mensaje significativo o simplemente con una textura para que nos dé fondo y luego colocar ahí nuestra fotografía. Entonces, ya os digo que os invito a ver la lista de reproducción de los Jan Journal que tengo de los 2 últimos años. Algunos hay proceso día por día, sobre todo creo que en el del año pasado no, en el del anterior está, pues no sé si fueron 20 y tantos días los que hicimos el Jan Journal en el canal y tenéis todas las técnicas que utilizamos. De hecho, hay técnicas de composición con troqueles básicos, que eso ya lo abordaremos en otro podcast que me parece un tema muy interesante, los troqueles anidados de formas básicas, ¿vale? ¿Para qué sirven? Sobre todo para aquellos y aquellas que estéis empezando, porque yo creo que son los troqueles más útiles que tenemos porque se pueden hacer cantidad de cosas con ellos, ¿vale? Pero bueno, no quiero meterme en otro tema, quiero ya terminar con esto. Indicaros que existen 2 corrientes dentro del Jan Journal, la corriente más vintage y la corriente más nouveau, que la podemos llevar a nuestro terreno utilizando restos de colecciones y sigue siendo un Jan Journal porque no tenemos material suficiente para hacer un álbum completo, son restos de colecciones que tenemos o restos de papel que hemos utilizado para otras cosas y que nos van quedando en esas cajitas que se llenan de restos
de cartulinas lisas, de cartulinas texturizadas, de restos de colecciones y que vamos guardando por si alguna vez nos hacen falta, pero nunca sabemos en qué utilizarlos. Pues este es el momento. El 1 de agosto empezamos con el Jan Journal en estilo Nouveau en el canal y espero que me acompañéis. Si os apetece hacerlo conmigo, pues yo encantada de la vida. Ya sabéis que me hace muy feliz ver vuestros trabajos, que me etiquetéis y poder compartir lo que estáis haciendo. A mí la verdad es que me gusta muchísimo y ya sabéis que os animo todos los años a hacerlo. Ha habido gente que lo ha hecho conmigo, de hecho en Instagram publicaban y me etiquetaban y bueno, pues yo lo quedé contenta porque lo hagáis y porque compartáis conmigo y cositas que yo hago que os puedan inspirar o que os puedan dar ideas para hacer vuestros propios trabajos. Así que sin más, me despido de este podcast. Espero que al menos os haya entretenido, que sepáis que hay corrientes distintas y que no todas las corrientes del Jan Journal son la corriente vintage, que el Jan Journal Nouveau abarca otros muchísimos estilos y que podéis llevarlos a vuestro terreno y sigue siendo Jan Journal, ¿vale? Así que nada, un beso, un abrazo, espero que os haya entretenido mucho y nosotros nos oímos en el siguiente podcast. Hasta luego, gracias.